Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra sesión de la semana 5. En esta oportunidad vamos a ver lo que es el apalancamiento, tanto el apalancamiento operativo como el apalancamiento financiero. Prosigamos. ¿Qué es el apalancamiento? Una definición general nos dice que el apalancamiento significa apoyarse en algo para lograr que un pequeño esfuerzo en una dirección se traduzca en un incremento más que proporcional sobre los resultados. Y bueno, el apalancamiento en cuanto a física es el uso de la palanca, ¿no? Y bueno, ya de ahí vienen otros instrumentos como la polea, etc. Pero vamos a ver qué significa esto en finanzas. Se denomina apalancamiento en el ámbito financiero empresarial a la estrategia que se utiliza para incrementar las utilidades, de tal forma que se supere las utilidades que se obtienen con el capital propio. Entonces, cuando decimos que una empresa se encuentra apalancada, podríamos afirmar de que está haciendo uso de una. ¿Para qué? Para incrementar las utilidades. A continuación vamos a ver cuáles son los efectos del apalancamiento. A mayor apalancamiento existe mayor rendimiento, pero también existe mayor riesgo. Y a menor apalancamiento existe menor rendimiento, pero también menor riesgo. De esta regla podríamos deducir que el riesgo y el rendimiento van de la mano, puesto que si observamos que cuando hay más apalancamiento existe más rendimiento, pero más riesgo, es efectivamente porque cuando nosotros nos vamos a tener un apalancamiento superior, tenemos mayor riesgo. Ya hemos visto los tipos de riesgo anteriormente que podríamos estar expuestos. Podríamos estar expuestos, por ejemplo, a riesgo de variación de precios. ¿Qué sucedería si es que mi materia prima sube de precio? Entonces yo voy a tener que subir también mi precio de venta, lo cual va a afectar a la cantidad de productos que yo voy a vender. Si antes mis productos se vendían a 30 soles en una cantidad X, de repente voy a tener que aumentar a 33 soles o 35 soles. Entonces la cantidad que vendía antes posiblemente disminuya. Ese es un riesgo, porque voy a disminuir mis ingresos en general. ¿Cuáles son los tipos de apalancamiento que existen y que están relacionados con el riesgo directamente? Uno va a ser el riesgo operativo, que se va a relacionar con el apalancamiento operativo. Pero veamos qué es el riesgo operativo. Es la posibilidad de no poder cubrir los costos fijos de operación. Recordemos que en la clase anterior tuvimos la oportunidad de ver lo que eran los costos fijos y los costos variables. Los costos variables varían, valga la redundancia, en función a la cantidad que se produce o que se vende. Mientras que los costos fijos permanecen constantes en el corto plazo. El riesgo operativo está relacionado a la posibilidad de no cubrir dichos costos operativos fijos. Luego tenemos el riesgo financiero, que está asociado al apalancamiento financiero. ¿Pero qué es el riesgo financiero? Posibilidad de no poder cubrir los costos financieros. ¿Cuáles hemos dicho que eran los costos financieros? El más importante es el interés que se genera por la deuda que nosotros hemos contraído.
Puede ser deuda financiera o puede ser deuda por la emisión de bonos. Ese es el riesgo financiero. Si podemos apreciar el riesgo operativo y financiero, posiblemente sean casi fijos, porque una empresa siempre va a mantener en su estructura de capital propio y deuda. Y la deuda y el capital propio van a ser más o menos constantes. Por lo tanto, la deuda de esa empresa se podría decir que va a ser constante en el tiempo. Clases de apalancamiento. Tenemos dos clases principales de apalancamiento. Uno es el apalancamiento operativo, el cual, como dijimos, tiene que ver con los costos operativos fijos, entre los que podríamos destacar, por ejemplo, los egresos que tienen que ver con los servicios públicos, de repente con el alquiler de algún inmueble, con la depreciación de nuestra maquinaria, equipo, inmuebles, vehículos, etc. Esos son nuestros costos fijos, los cuales no se van a mover. Obviamente puede haber alguna estrategia o alguna acción que podamos tomar para poder disminuir nuestros costos fijos. Otro costo fijo, y que es bastante importante, viene a ser los gastos o egresos de planilla de sueldos. Por ejemplo, en esta pandemia se ha dado el caso de que ha habido despidos masivos o ha habido suspensión perfecta en cuanto a la relación laboral. Es decir, tú no trabajas y yo no te pago. Esa es la suspensión perfecta. ¿Por qué motivo se ha dado esto? Porque obviamente las empresas ya no tenían ingreso, entonces no había generación de liquidez. Por lo tanto, se vieron imposibilitadas de poder seguir pagando a los trabajadores mientras estos no estuviesen produciendo. Y ese es un costo fijo. Luego tenemos el apalancamiento financiero, que está relacionado principalmente a los costos financieros, que son los intereses. Y bueno, otros costos menores que pueden ser los portes, seguros de desgravamen, entre otros. De igual forma, en esta pandemia, el apalancamiento financiero se ha visto bastante, digamos, por así decirlo, negativo para una empresa, puesto que al no haber liquidez, porque se suspendieron las actividades, obviamente las empresas no podían pagar los préstamos que mantenían con las empresas del sector financiero. Por lo tanto, estas empresas del sector financiero han tenido que dar flexibilidad para poder pagar las cuotas con un periodo de gracia. Obviamente, los costos financieros se han mantenido o incluso se han incrementado. Tanto el apalancamiento operativo como el apalancamiento financiero nos van a dar el apalancamiento total de la empresa. Podemos apreciar claramente que el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero en cierta forma tienen que ver con la estructura de capital de la empresa. Más adelante vamos a poder apreciar esto más claramente. Aquí tenemos el apalancamiento y el estado de resultados. ¿Cómo podemos ubicar cada uno de estos apalancamientos en nuestro estado de resultados? Tenemos en la parte superior ingreso menos costos nos da igual utilidad bruta, menos gastos operativos nos da utilidad antes de intereses e impuestos, lo que es la UAII o la EBITDA. Es ahí donde entra a tallar el apalancamiento operativo, puesto que dentro de los gastos operativos se encuentran los gastos operativos fijos. Entonces, vuelvo a repetir,
en esta parte superior de nuestro estado de resultados, entra a tallar el apalancamiento operativo. Luego, el apalancamiento financiero ya viene a intervenir en la parte inferior, después de utilidad antes de intereses e impuestos. Exactamente en los gastos financieros o intereses, ¿no? Tenemos la UAII menos los intereses, nos da la utilidad antes de impuestos. Restamos los impuestos y nos da la utilidad neta. Una vez que nosotros hemos determinado la utilidad neta, entonces procedemos a hacer la distribución de los dividendos preferentes. Por eso restamos. Menos dividendo preferente nos da la utilidad disponible para el accionista común. Y si es que dividimos la utilidad disponible para el accionista común entre el número de acciones, nos va a dar como resultado la utilidad por acción. Vuelvo a repetir, cuando nosotros dividimos la utilidad disponible para el accionista común entre el número de acciones, nos da como resultado la utilidad por acción. Vamos a ver ahora cada uno de los tipos de apalancamiento. Primero, apalancamiento operativo. Método de planeación financiera que tiene por objeto medir el riesgo de operación. Al aprovechar el uso de costos fijos operativos de una empresa para maximizar los resultados de los cambios en las ventas sobre la utilidad de operación. Entonces, en el apalancamiento operativo vamos a tener un elemento muy importante, que es el volumen de ventas. En función a la variación del volumen de ventas, nosotros vamos a poder aprovechar los costos fijos operativos. Recordemos que los costos fijos operativos no tendríamos que vender mayor cantidad de unidades para poder diluirlos adecuadamente. Vamos a ver nuestra fórmula. GAO significa grado de apalancamiento operativo. Esto es igual a margen de contribución entre utilidad antes de intereses e impuestos. También podemos calcular el grado de apalancamiento operativo en función a las variaciones. Dice, variación de utilidad antes de intereses e impuestos entre variación de ventas. ¿Cómo vamos a interpretar el GAO? Dice, representa el porcentaje en que se incrementa o disminuye la utilidad operativa por cada 1% de incremento o disminución en el volumen de operaciones. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el estado de resultados. Ventas, 18.000 unidades por 1.600 cada unidad, nos da 28.800.000. Costo variable, 18.000 unidades por 1.000 nos da 18 millones. Nuestro margen de contribución va a ser la diferencia, 10.800.000. Los costos y gastos fijos de operación, 4,5 millones. Utilidad de operaciones o utilidad antes de intereses e impuestos, 6.300.000. Por lo tanto, el GAO va a ser el margen de contribución entre la utilidad antes de intereses e impuestos. 10.800.000 entre 6.300.000 me va a dar 1.7. ¿Cómo interpretamos esto? Por cada punto de incremento en el volumen de ventas a partir de 18.000 unidades, que es nuestro punto de inicio, en este caso específico, la utilidad operacional antes de intereses e impuestos se incrementará en 1.7 puntos como máximo. Bien, vamos a ver un pequeño Excel para poder ilustrar mejor este tema.
Bien, aquí tenemos el ejemplo que estaba en el PPT. Lo hemos plasmado como sigue. Tenemos la cantidad, 18.000 unidades. Tenemos el precio de venta, 1.600, costo variable, 1.000. Entonces, yo estoy en una situación actual en la cual mis ventas van a ser de 28.800.000, mi costo variable 18 millones, mi margen de contribución 10.800.000, mis costos y gastos fijos 4 millones y medio. Y voy a tener una utilidad operativa de 6.300.000. Entonces, yo quiero calcular mi GAO. Simplemente voy a dividir 10.800.000 entre 6.300.000. 1.7. Bueno, si ponemos a dos dígitos, 1.71. Luego, voy a calcular mi punto de equilibrio. Va a ser el siguiente. Va a ser costos fijos entre precio de venta unitario menos costo variable unitario. 7.500 unidades. Este es mi punto de equilibrio. Si yo coloco aquí 7.500 unidades, que es mi punto de equilibrio, vamos a ver si efectivamente se cumple. Sí, tengo un margen de contribución de 4 millones y medio y tengo unos costos y gastos fijos de 4 millones y medio. Y me da 0. Entonces, determinación de la variación. Si yo determino la variación en cuanto al volumen, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es la variación de 7.500 respecto a 18.000 unidades? Me da una variación del 58.3%. Simplemente damos 18.000 menos 7.500 entre 18.000 menos 7.500 entre 18.000. 58.33. Eso es lo que ha variado mi volumen de operación. Entonces, si yo incremento desde mi situación actual de 18.000 unidades, incremento 58.33% en volumen, vamos a ver cómo queda el resultado. Para lo cual, simplemente 18.000 por 1 más la variación. Me da 28.500 unidades. ¿Y qué sucede con mi utilidad antes de intereses e impuestos? Se incrementa en un 100%.
Desde mi punto de equilibrio, yo puedo llegar a un incremento del 100% en mi utilidad. Podemos apreciar que ante la variación en un 58.33% en el volumen de ventas, mi utilidad operativa se incrementa hasta en 100%. Ese es el efecto del apalancamiento operativo, que usamos nuestros costos y gastos fijos para dar un impulso a nuestra utilidad antes de intereses e impuestos como consecuencia de la variación en el volumen de operaciones. ¿Qué sucedería si es que mi costo fijo fuera, por ejemplo, 5.500.000? Ya mi punto de equilibrio, por ejemplo, se incrementa a 9.167 unidades. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si cojo esas unidades, como podemos apreciar, en el punto de equilibrio obtendríamos 0. En la situación actual, nuestra utilidad operativa, 5.300.000, y con el incremento, este incremento ya no sería del 58.33, sería del 49.07. En este caso, mis unidades, vamos a ver cuánto va a variar. Va a variar solo a 26.833 unidades, con lo cual mi utilidad operativa de la situación actual a la situación deseada con un incremento en el volumen de ventas del 49.07% va a dar como resultado una utilidad operativa de 10.600.000, que equivale a un incremento del 100%. A eso se refiere el apalancamiento operativo. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un estado de resultados también, en el cual apreciamos que la situación inicial es la misma que la anterior. Entonces, en este caso, el volumen de operaciones está incrementándose o disminuyendo en un 12%. Y bueno, como consecuencia de ello, el costo variable también va a disminuir y para el caso de incremento también va a aumentar. Nuestro margen de contribución, cuando nuestro volumen de operaciones disminuye, nos da 9.504.000.
menos los costos fijos de 4,5 millones me da una utilidad antes de intereses e impuestos de 5,004,000. Por el contrario, con un incremento del 12% en el volumen de operación, mi margen de contribución es 12,096,000. Menos los gastos y costos fijos de operación de 4,5 millones, tengo como utilidad antes de intereses e impuestos 7,596,000. Entonces, ¿cuál es la variación que existe en cuanto a la utilidad antes de intereses e impuestos? Si bien nuestro volumen, por ejemplo, ha disminuido en 12%, nuestra utilidad operativa está disminuyendo en 20,57%. Y cuando nuestro volumen de venta se incrementa en 12%, nuestra utilidad operativa se incrementa en 20,57%. Por lo tanto, el apalancamiento operativo es una estrategia que tiene doble filo. Si es que tus ventas en volumen se incrementan, tu utilidad operativa también va a tener un incremento mucho mayor. Por el contrario, si tus ventas respecto al volumen disminuyen, entonces también la utilidad operativa va a disminuir en un porcentaje mucho mayor. Por lo tanto, cuando se tienen costos fijos, debemos manejar adecuadamente nuestros volúmenes de venta, tratar de alcanzar una cuota determinada para garantizar la absorción o diluir estos costos fijos entre el volumen total de ventas. Ahora tenemos el apalancamiento financiero. Dice, método financiero que tiene por objetivo medir el riesgo financiero de intereses sobre los préstamos para maximizar las utilidades netas de una empresa por los efectos en los cambios en las utilidades de operación. Entonces, el apalancamiento financiero, como dijimos, tiene que ver mucho con los gastos financieros. Vamos a ver a continuación la fórmula. Es grado de apalancamiento financiero, GAF, va a ser igual utilidad antes de intereses e impuestos entre utilidad antes de intereses e impuestos menos intereses menos dividendos divididos entre 1 menos la tasa del impuesto. ¿Cómo vamos a interpretar esto? El GAF representa el porcentaje en que se incrementa o disminuye la utilidad neta por cada 1% de incremento o disminución en la utilidad operativa. También tenemos una fórmula respecto a las variaciones. Grado de apalancamiento financiero es variación porcentual de la utilidad por acción entre variación porcentual de la utilidad antes de intereses e impuestos. Por ejemplo, aquí tenemos un estado de resultados. Dice, ventas 18,000 por 1,600, tenemos 28,800,000. Costos variables, 18,000 por 1,000, tenemos 18 millones. Margen de contribución, 10,800,000. Costos y gastos fijos de operación, 4,5 millones. Nos da una utilidad operativa antes de impuestos e intereses de 6,300,000. Aquí entran a tallar los intereses, 20% de una deuda de 6 millones, lo cual me da
1.200.000. Utilidad antes de impuestos, la resta me da 5.100.000. Impuesto el 33% me da 1.683.000. La utilidad después de impuestos me da 3.417.000. Le resto los dividendos preferentes, que es el 10%, 341.700, lo cual me va a dar la utilidad neta para el accionista, 3.075.300. Si tengo 800 acciones, divido utilidad neta para el accionista, 3.075.300 entre 800, me da una utilidad por acción de 3.844. Vamos a ver un Excel para poder apreciar mejor estas variaciones. Por ejemplo, nosotros nos encontrábamos en la situación actual, en la cual teníamos un margen de contribución de 10.800.000, una utilidad antes de intereses e impuestos de 6.300.000. Tenemos unos gastos financieros de 1.200.000, que era el 20% de una deuda de 6 millones. Restamos y nos da una utilidad antes de impuestos de 5.100.000, impuesto a la renta, el 33%, que nos da 1.683.000, utilidad neta la resta, 3.417.000. Pago de dividendos preferentes, el 10%, y la utilidad del accionista, que es la diferencia. Dividido la utilidad del accionista entre el número de acciones, que es 800, me da 3.844 como utilidad por acción. ¿Qué sucede si es que yo varío en 1% el volumen de ventas? Vamos a ver. 18.000 por 1 más el 1%. Me daría 18.180 unidades. Entonces, ¿cómo queda mi estado de resultados? Mis ventas se incrementan como consecuencia del volumen que estoy incrementando a 29.88.000. Mi costo variable, 18.180. Mi margen de contribución queda en 10.908.000. Costos fijos, mantenemos. Mi utilidad antes de intereses e impuestos, 6.408.000. Gastos financieros, 1.200.000. Y nos da una utilidad antes de impuestos de 5.208.000. En este caso podemos apreciar que el impuesto a la renta varía. Nos da 1.718.640. Por lo tanto, mi utilidad neta también va a variar. Es 3.489.360, superior a los 3.417.000 que tenía en la situación actual, ¿no? Luego, mis dividendos preferentes, el 10%, y mi utilidad por acción es el 3.926. En este caso, ha sucedido si es que he variado el volumen de venta en un 1%. En este caso, está variando mi utilidad por acción en 2.07%. Es decir,
en más del doble de lo que varió el volumen de operación. Veamos, el GAF. El GAF en la situación actual va a ser igual a utilidad operativa entre utilidad operativa menos gastos financieros menos dividendos preferentes, que es 341.700, entre 1 menos la tasa del impuesto, lo cual me va a dar un GAF de 1.37 aproximadamente. Luego, con el incremento del 1%, podemos apreciar que mi GAF ya no es 1.373, sino que es 1.367. Ha disminuido un poco. Y vamos a ver un incremento del 5%. Con un incremento del 5% en el volumen de operaciones respecto a la situación inicial. 8.000 por 1 más el incremento. Nos da 18.900 en volumen de operaciones. Entonces, mis ventas van a pasar a 30.240.000, mi costo de ventas variable, 18.900.000, margen de contribución, 11.340.000. Mi gasto fijo se mantiene. Mi utilidad operativa va a pasar a 6.840.000. Gasto financiero se mantiene. Por lo tanto, mi utilidad antes de impuestos va a ser 5.640.000. Impuesto a la renta, 1.861.200. Dividendo preferente, el 10% de la utilidad neta, 377.880. Utilidad para el accionista, simplemente restamos la utilidad neta menos el dividendo preferente, lo cual me da 3.400.920. Si dividimos ese importe entre el número de acciones, que es 800, me da una utilidad por acción de 4.251. En este caso, ¿en cuánto está variando la utilidad por acción? Ante una variación en el volumen de operaciones del 5%, mi utilidad por acción va a variar en un 9.57%, lo cual refleja el uso de los gastos financieros fijos, que es el apalancamiento financiero, y también obviamente nuestro apalancamiento operativo. ¿Qué sucedería si mis gastos financieros bajan a 1 millón? En este caso, mi grado de apalancamiento financiero también va a disminuir ligeramente. Ligeramente. Si baja a 500.000, miren que nuestro grado de apalancamiento de la situación actual respecto al incremento de 5% en el volumen, en este momento es de 1.296. ¿Qué sucede si bajo los gastos financieros? Ya nuestro grado de apalancamiento financiero baja a 1.183. Y la variación porcentual de la utilidad por acción ya no es de 9%, 9 punto tantos. En este caso ha bajado a 8.52%.
¿Qué sucede si por el contrario elevo mis gastos financieros? Si pongo gasto financiero 1.500.000, podemos apreciar que la variación porcentual de utilidad por acción desde la situación actual hacia el incremento de 5% en volumen nos va a dar 10.11%. Entonces, de esa forma se usa los gastos financieros para apalancar la utilidad por acción. Bien, aquí tenemos el cálculo del grado de apalancamiento financiero de nuestro ejercicio anterior. Va a ser igual a 6.300.000, que es la utilidad antes de intereses e impuestos, entre el resultado de 6.300.000 menos los gastos financieros, 1.200.000, menos la utilidad preferente dividida entre 1 menos la tasa del impuesto, lo cual me va a dar 1.4. Interpretación. Por cada punto de incremento en la utilidad operativa antes de intereses e impuestos, en este caso nuestra utilidad operativa se va a incrementar simplemente porque estamos incrementando el volumen de operación. No porque se vaya a mover de repente nuestros gastos fijos, se vayan a incrementar o vayan a disminuir. No, estamos incrementando simplemente el volumen de operación. Por lo tanto, por cada punto de incremento en la utilidad operativa antes de intereses e impuestos a partir de 18.000 unidades, que es nuestro punto de partida, la utilidad por acción UPA se incrementará en 1.4 puntos porcentuales como máximo. Apalancamiento total. Este es el resultado del apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Dice, método de planeación financiera que tiene por objetivo medir el riesgo total. Al proyectar el resultado de los cambios en las ventas, por favor, el apalancamiento tiene que ver mucho con hilar, por un lado, el volumen de ventas con los costos y gastos fijos y con los gastos financieros. Esos tres elementos están unidos, van de la mano. Y lo que varía va a ser el volumen de ventas, puesto que nuestros gastos y costos fijos, tal como dice su nombre, son fijos, no se van a mover. Y los gastos financieros también más o menos no van a modificar, no van a cambiar. Por lo tanto, se consideran constantes. Por tanto, el apalancamiento total es visto como el impacto total de los costos fijos en la estructura operativa y financiera de la empresa. Esta vendría a ser nuestra fórmula de grado de apalancamiento total. Va a ser igual al grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero. En el caso de los ejemplos que hemos visto anteriormente, esto va a estar dado por 1.7, que es el grado de apalancamiento operativo, por 1.4, que es el grado de apalancamiento financiero. En este caso nos da 2.4. ¿Cómo interpretamos esto?
por cada punto de incremento en las ventas a partir de 18.000 unidades de producción, la utilidad por acción se incrementará en 2.4 puntos como máximo. De esa forma, interpretamos el grado de apalancamiento total. Obviamente, como les he mencionado, el apalancamiento es una estrategia de doble filo. Si es que tú no llegas a cubrir tus costos fijos, es decir, no llegas por lo menos a sobrepasar el punto de equilibrio o a lograr el punto de equilibrio, entonces va a ir muy mal a la empresa teniendo costos y gastos operativos fijos y teniendo gastos de intereses. En este caso, la empresa debe obligatoriamente obtener más allá del punto de equilibrio. Debe tener ventas que le ayuden a sobrepasar el punto de equilibrio. A partir del punto de equilibrio, nosotros ya empezamos a tener una utilidad marginal impulsada por los gastos operativos fijos y por los gastos financieros. De lo contrario, el uso de estas estrategias no es positivo para la empresa. En nuestra próxima clase vamos a ver un ejercicio integral que va a estar, digamos, hilado y que nos va a permitir apreciar la aplicación del apalancamiento operativo y del apalancamiento financiero. Tomar en consideración que para resolver estos ejercicios necesitamos conocer muy bien las fórmulas de punto de equilibrio y por ende los conceptos de costo fijo, costo variable, margen de contribución, entre otros. Bien, esto ha sido todo respecto a nuestra sesión de apalancamiento financiero y apalancamiento operativo. Quedo atento a sus preguntas. Gracias.